Maná infinito en el Apocalipsis. Capítulo 50, colisión entre fuerzas opuestas. Mientras los cazadores se preparaban para enfrentar a los monstruos con la masa de tierra en movimiento de una tortuga a la cabeza en el Imperio Bendito, otros cazadores se unían para enfrentar la tiranía del dragón negro en la Federación Unida. Con la ayuda continua del Imperio, se creó una coalición de fuerzas formada por cazadores de cada uno de los países vecinos y del Imperio. La persona que lideraba esta coalición de cazadores era Kazuhiko, la Espada Oscura. Su poder era reconocido en la Federación Unida y estaba entre los cazadores más fuertes que tomaron la iniciativa contra el terror del dragón. El dragón negro continuó propagando sus fuerzas, aumentando su influencia hacia los países vecinos en el transcurso de la semana. Los cazadores de los países conquistados no tuvieron más remedio que escuchar las órdenes de la bestia que tenía en sus manos la vida de sus seres queridos. La bestia no actuaba la mayor parte del tiempo, permanecía detrás de las filas de sus multitudes de monstruos y solo intervenía cuando un cazador poderoso se oponía. Su poder era destructivo y nadie podía oponerse a él. La combinación de The Dark Sword, junto con otros cazadores de rango A máximo, era lo que las fuerzas esperaban para enfrentarse al poder del dragón. Solo el tiempo lo dirá, ya que las dos fuerzas se acercaron. Una colisión entre la coalición de cazadores y bestias era inminente. En la línea de defensa en la periferia exterior del Imperio, un cazador sostenía un bastón largo mientras miraba la escena a su alrededor. A su izquierda y derecha había filas de cazadores con bastones de magos similares al suyo y aún más con arcos exquisitos en sus manos. Debajo de él había aún más cazadores con una variedad de escudos, espadas y otras armas de combate cuerpo a cuerpo. Estaban listos para arriesgar sus vidas por las bestias que se avecinaban. Su mano que sostenía el bastón temblaba cuando comenzó a sentir el suelo debajo de él para hacer lo mismo. El polvo se elevaba rápidamente en el horizonte, señalando la llegada de los monstruos. El tembloroso cazador giró su cabeza hacia uno de los centros de comando donde podía ver congregarse a los poderosos cazadores del Imperio. Al frente de estos cazadores había un hombre de cabello oscuro y tez clara y radiante. Su cuerpo se puso una etérea armadura púrpura que alardeaba de fuerza. Estaba al frente, contemplando las paredes y a la gente con una expresión que parecía transmitir convicción. El arma temblorosa en las manos del cazador se posó un poco en esta escena. Conocía a este cazador que aseguró los temores de muchas de las personas aquí. Su regimiento estaba a punto de ser alcanzado por una manada de bestias lideradas por un titán de rango A en su camino hacia aquí, y este hombre apareció de la nada con poderosas habilidades que se encargaban de las bestias que estaban a punto de quitarles la vida como si fuera nada. Fue esta fuerza lo que dio a muchos cazadores la esperanza de ver el día siguiente sano y salvo. El polvo en el horizonte continuó creciendo a medida que se podían ver más puntos pequeños a simple vista. A medida que pasaba el tiempo, se podía ver que los pequeños puntos se hacían cada vez más grandes a cada paso. Los cazadores estaban preparados, aquellos con armas de largo alcance y hechizos protegidos en lo alto de los muros improvisados, y los cazadores alzaban grandes escudos y espadas, avanzando para enfrentarse al enemigo entrante. Discover New Historias en no/v/e/albin. Como la horda de bestias se estaba volviendo clara a los ojos de los cazadores a medida que se hacía evidente un conglomerado de todo tipo de bestias. Desde simios hasta leones, pasando por sapos venenosos de gran tamaño, todos corrían hacia ellos con los ojos llenos de sed de sangre. Sus corazones se volvieron firmes mientras se preparaban para chocar con las oleadas de monstruos. Noausmont, el cazador en el que mucha gente tenía puestas sus esperanzas, se elevó en el aire a medida que las bestias se acercaban. Otros cazadores con invocaciones voladoras también llenaron los cielos mientras se podía ver una enorme águila negra no muy lejos. También se vio a un famoso cazador con su característico Pegaso blanco, y aparecieron aún más cazadores con murciélagos u otras bestias aladas. Se prepararon las habilidades mientras todos sentían que su energía burbujeaba a plena capacidad. Gran parte de la horda ahora era visible, y en el fondo había una tortuga horriblemente deforme que tenía púas verdes pulsantes que sobresalían de su duro caparazón. Su tamaño parecía mayor de 20 metros, mientras daba pasos que hacían temblar el mundo hacia la multitud de humanos frente a él. Cada uno de sus pasos sacudía la tierra. Noah actuó primero cuando un grito salió de él, vigorizando a los cazadores a su alrededor y aliviando sus temores. Su mano se elevó hacia el cielo cuando apareció un largo bastón apuntando hacia adelante. Múltiples círculos de 5 metros se iluminaron en el aire, llamas de color rojo oscuro brotando hacia las bestias entrantes mientras se lanzaba infernal purge.
Los círculos aumentaron exponencialmente a medida que pasaba el tiempo, haciendo que los cielos sobre las bestias parecieran infernales mientras las llamas volaban hacia ellos. Los cazadores vieron este poder destructivo viniendo de su lado y vitorearon, sus espíritus se elevaron mientras preparaban sus propias habilidades. Auge. 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 El caos había comenzado cuando las llamas descendieron y quemaron todo lo que tocaron. Al mismo tiempo, rayos azules caían disparados, viajando a través de filas de monstruos como si estuvieran conectados por una cuerda. Lightning también estaba siendo lanzado continuamente hacia las bestias que se acercaban mientras comenzaban a caer en masa debido a las habilidades de un solo cazador. Ruaa. Se escuchó un sonido atronador cuando el titán de una tortuga abrió sus fauces, y un pilar verde de energía se disparó hacia el cazador causando tal destrucción. ¡Zum! El pilar verde de energía tocó el aire mientras los cazadores se apresuraban a hacerse a un lado, la figura de Noah desapareció de donde estaba y apareció aún más cerca de la horda de bestias mientras se lanzaban otras habilidades. Inmensas lanzas oscuras comenzaron a formarse a su alrededor mientras también se usaba la lanza del destino, cuando ocurrió un cambio drástico. Una expresión de alarma surgió del rostro de Noah cuando la gente comenzó a sentir que salía a la luz otra fuente de poder que no provenía de la tortuga. Algo atravesó los cielos a velocidades extremas hacia la figura de Noah, estrellándose contra él en menos de un segundo. Auge. Se sintió como si los cielos se hubieran agrietado cuando se destruyeron múltiples habilidades de defensa. El cuerpo de Noah fue lanzado bastante atrás cuando llegó a estabilizarse en el aire. Tenía una herida espantosa en el cuerpo y solo se podía ver una masa de carne retorciéndose sobresaliendo de su hombro derecho. Todo su brazo derecho había desaparecido. Una expresión de dolor surgió de él cuando múltiples luces doradas comenzaron a descender y ultra regeneración fue lanzada varias veces. La bestia que había aparecido frente a Noah tenía apariencia humanoide, pero con alas y un aguijón que brillaba con una luz penetrante proveniente de su cuerpo. Parecía una mezcla grotesca de un mosquito humanoide mientras levantaba su afilado aguijón hacia arriba de una manera antinatural y lamía la sangre y la carne que desprendía. Tenía solo 2 metros de tamaño, pero su poder se sentía nada menos que el de la tortuga moviéndose en el suelo. Capítulo 51. No 1, sino 2. Sentí un nivel de dolor tan intenso que me habría desmayado si no hubiera activado resistencia al dolor. Mientras apuntaba a la enorme masa de tierra en movimiento de una bestia debajo, algo más que se movía en la oscuridad casi me quita la vida. Si no fuera por las muchas habilidades de defensa como piel de diamante, cuerpo duro, halo dorado y muchas más que cubren mi cuerpo en todo momento, podría no ser solo un brazo lo que me faltaba. El dolor aumentaba a medida que ultra regeneración y luz del guardián continuaban cayendo sobre mi cuerpo y regenerando mi brazo a un ritmo rápido. La formación de huesos y músculos era insoportable, y solo podía concentrarme en volar y usar transferencia instantánea contra la bestia que comenzó a moverse hacia mí nuevamente. Los cazadores con bestias voladoras de nuestro lado se habían encontrado con sus oponentes en los cielos, y no había nadie más para echarles una mano ya que todos tenían las manos ocupadas. Mantuve mis ojos en este grotesco mosquito que se movía a velocidades rápidas, esquivando el aguijón que venía hacia mí por un pelo cada vez mientras esperaba mover mi atención del brazo en regeneración y tomar represalias con mis propias habilidades. Auge. Auge. Estaba bajo una enorme mientras rayos de luz verde continuaban saliendo de las amplias fauces de la tortuga y diezmando el área a mi alrededor. Había centrado sus ataques en mí y continuó lanzándolos mientras el aguijón del mosquito seguía intentando perforarme una vez más. Impermanencia frígida no estaba golpeando el objetivo frente a mí porque se movía demasiado rápido, en el momento en que se lanzara la habilidad estaría en otra posición. Mi brazo finalmente terminó de regenerarse cuando sentí los movimientos de mis dedos nuevamente, y mi atención se centró completamente en el enemigo que se movía rápidamente mientras evadía las venenosas explosiones verdes que venían desde abajo. Múltiples lanzas oscuras me rodearon mientras lanzaba el lanza del destino varias veces y Tornado Miniatura apareció a mi alrededor para reducir los movimientos de esta bestia. Los fuertes vientos afectarán su vuelo mientras intentaba implacablemente acercarse a mí, y el juego del gato ratón mientras esquivaba láseres venenosos se reanudó en los cielos. Lightning Han estaba poniendo toda su atención en los enemigos que lo rodeaban mientras se enfrentaba a 2 titán de rango B. Estaba blandiendo un gran martillo de guerra que bailaba con relámpagos, cada golpe provocaba que zarcillos de electricidad azul golpearan a los enemigos cercanos y los empujaran hacia atrás.
Golpeó con su martillo la cabeza de uno de los dos titán mientras su rostro miraba hacia el cielo donde se estaba librando una batalla mortal. Las fuerzas de la horda de bestias en tierra estaban en guerra total con los cazadores, con los almirantes y aquellos en posiciones altas, gritando órdenes para los cazadores cada segundo. Grandes grupos de cazadores que sostenían escudos de torres estaban frenando el ataque de las bestias mientras se les lanzaban poderosas habilidades. Bolas de fuego, afiladas palas de viento y rocas en llamas volaron hacia las filas de monstruos que intentaban romper las defensas. Los cazadores de rango A estaban a cargo de contener a los titán que aparecían para que la línea de defensa no se rompiera. Su trabajo era crucial ya que incluso una posición perdida causaría toneladas de bajas. Giró su martillo de guerra hacia el titán que quedaba cerca de él cuando su cabeza estalló en el impacto del rayo y se movió hacia un boss aún más grande que se dirigió hacia la línea de defensa. Una enorme águila negra llegó primero a esta gran bestia, sus afiladas garras destrozaron las defensas de la bestia mientras usaba sus plumas como espadas afiladas para herirla. Un rugido salió de la boca de Lightning Han cuando se lanzó Heraldo del Rayo, su martillo emanaba un poder salvaje mientras bolas de relámpagos volaban hacia adelante con su movimiento, chocando contra el pecho del titán y tirándolo hacia atrás. El águila negra se abalanzó con sus amplias alas y asestó el golpe mortal, decapitando la cabeza de la bestia herida. Follow New Stories en no/v/e/lb/in. Kong Lightning Han respiró bruscamente mientras asentía con la cabeza hacia la figura de la mujer de cabello dorado en este águila mientras ambos se movían hacia otros lugares en el campo de batalla, sus ojos ocasionalmente miraban hacia la aterradora vista de tornados, rayos de luz verde y lanzas oscuras que estaban siendo arrojados a los cielos. Sus peleas eran peligrosas, pero nada tan brutal como lo que enfrentaba el hombre en el centro de los ataques de dos bestias superiores al rango A. Steel Mikhail estaba a punto de entrar en un monolito de color naranja brillante que representaba una mazmorra de rango A en una ciudad vecina cerca de la capital del imperio. Su equipo lo estaba esperando cuando se dio la vuelta y miró hacia el sur. Solo había cielos azules y despejados, pero sintió que algo de gran importancia había comenzado allí. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando pensó en la bestia que superaba el rango a la que ahora podrían enfrentarse los cazadores. Él mismo quería estar en el centro, pero su fuerza era más adecuada para evitar fugas de mazmorras en todo el imperio. Esta mazmorra ya era la tercera a la que fueron llamados hoy. Si no estuvieran aquí, entonces no tendrían que esperar a que las bestias vinieran del exterior para cosechar las vidas de su gente. Reafirmó su creencia y deseó lo mejor en la pelea que ocurría en el sur mientras él y su equipo pusieron sus manos sobre el monolito brillante y desaparecieron. El juego de persecución continuó en el aire mientras el grotesco mosquito continuaba esquivando las lanzas y ráfagas explosivas de elementos fríos mientras maniobraba alrededor de los vientos que giraban rápidamente de tornado en miniatura. Tuve que evadir y esquivar los ataques del enemigo en el aire y al mismo tiempo evitar las explosiones venenosas del titán de una bestia en el suelo. Sin embargo, mi energía seguía siendo igual de ilimitada, mis hechizos continuaban siendo lanzados mientras la velocidad del grotesco mosquito disminuía. Dejó escapar un aullido chirriante cuando su frustración alcanzó la cima y su cuerpo comenzó a brillar con una luz verde. Mis habilidades continuaron lloviendo sobre la bestia para evitar lo que fuera que estuviera tratando de hacer. La luz verde que rodeaba su cuerpo se volvió más densa a medida que se hacía más rápido y venía hacia mí con mucho más vigor. Pensé en cómo podría conseguir un ataque para golpear a esta bestia mientras la veía acelerar hacia mí. La única vez que dejó de moverse, aunque fuera por un instante, fue cuando atacó mi cuerpo por primera vez. Mi corazón se aceleró cuando una idea descabellada se expandió y la implementé imprudentemente cuando vi el aguijón venir hacia mí nuevamente. El tiempo pareció ralentizarse mientras movía mi cuerpo hacia un lado, pero no lo esquivé por completo. El aguijón atravesó el lado derecho de mi estómago mientras mis manos se extendían para agarrar a la bestia que tenía su apéndice en forma de aguja alojada en mi cuerpo. Brevemente. 3 lanzas oscuras y pulsantes penetraron el cuerpo del insecto frente a mí mientras una explosión destructiva de elementos de hielo florecía entre nosotros y nos separaba a ambos. Auge. Estaba preparado para el shock. Guardians Light y Ultra Regeneración ya estaban siendo lanzados varias veces mientras miraba al insecto herido que goteaba pus verde por todo su cuerpo. Se tambaleaba en el aire mientras comenzaba a descender hacia la enorme tortuga con púas que estaba debajo, la cual parecía haberse enfurecido cuando más de 3 ráfagas de rayos verdes venenosos fueron disparados hacia mí.
Capítulo 52, el maestro de la espada Kazuhiko miró a los cazadores contrarios frente a él mientras su katana ansiaba más sangre. La habilidad característica que le dio la fuerza para estar donde estaba hoy, Swordmaster, parecía pedir más derramamiento de sangre. Sin embargo, vio los rostros de cazadores aterrorizados que estaban arriesgando sus vidas y dudó. Estos fueron los cazadores cuyos países cayeron bajo la tiranía del dragón negro y se vieron obligados a luchar en el frente de la guerra que se seguía librando. Despreciaba las voluntades débiles de estos cazadores y quería volver a los tiempos más simples en los que mataba monstruos sin pestañear. Pero esta vez eran seres humanos los que estaban frente a él, lo que hizo que su espada vacilara. No le gustó este sentimiento. Entendía sus razones, pero eso no le impediría menospreciarlos. Se sintió frustrado al pensar en lo que debería hacer mientras observaba la desordenada pelea que se desarrollaba ya los reptiles parados sobre dos patas en el fondo del campo de batalla. Parecían una mezcla de humanos y lagartos, con una figura humanoide con piel escamosa y una cola gruesa que salía de detrás. Llevaban espadas dentadas en sus manos mientras derribaban a los desertores y a los cazadores que se les oponían. La sonrisa emocionada volvió al rostro de Kazuhiko mientras miraba a estos monstruos que parecían fuertes, especialmente el híbrido dragón hombre más grande que los ordenaba en la parte de atrás. Su katana palpitaba, lista para funcionar, y tomó su decisión. Derribaría cualquier cosa que se le opusiera, pero será más suave con los enemigos de su misma especie. Haría todo lo posible para no realizar ataques críticos que les quitarían la vida y, como mucho, los incapacitarían. Pero en cuanto a esas bestias, su boca se curvó deliciosamente cuando su espada vibró y desapareció. Un cazador cercano quedó inconsciente y cayó con un ruido sordo, y la cabeza de un hombre lagarto salió volando cuando se activó Blade Dance. Esta era una habilidad de rango A que había encontrado meses atrás y era una de las que más le encantaba usar. Su figura se movía por el campo de batalla mientras realizaba una danza entre un hombre y una espada. Sintió la prisa mientras su cuerpo se movía de manera elegante mientras cortaba los cuellos de sus enemigos. Por donde pasaba, la sangre fluía. Los hombres lagarto solo vieron un destello antes de que sus cabezas abandonaran sus cuerpos y los cazadores sintieron un impacto profundo que los dejó inconscientes. En el caótico campo de batalla, se desarrolló una escena sorprendente donde todo un campo de más de 10 metros quedó en silencio, la sangre brotaba en el aire mientras solo un hombre se encontraba en el medio, regocijándose cuando el Blade Dance terminó. El vacío inesperado llamó la atención del comandante de una de las bestias, un enorme lagarto que se parecía más a un dragón de Komodo mientras avanzaba. Una larga lengua bífida se deslizó fuera de su boca mientras sentía todo a su alrededor, sus ojos ardientes se centraban en el único humano que sonreía alegremente donde sus hermanos yacían muertos. ¿Alguien se atrevió a oponerse a ellos? Sus gruesas patas golpearon el suelo mientras las mandíbulas que podían desgarrar los cielos se dirigieron hacia Kazuhiko. Kazuhiko miró esta gran figura que se precipitaba hacia él mientras su sangre bombeaba. ¿Sí? 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 Esto era lo que quería. Esto era una pelea. Una luz oscura lo envolvió mientras su cuerpo se expandía más del doble de su tamaño, la katana que sostenía ahora parecía más un cuchillo. Con una sonrisa malvada, se lanzó ola de espada de Dominator cuando su katana quedó envuelta en una luz oscura y chocó con la gran bestia. Silbido. Un sonido incómodo resonó en todo el campo de batalla cuando Kazuhiko apareció detrás de la enorme bestia y su figura comenzó a reducirse a la normalidad. La bestia no hacía ningún sonido ya que su cuerpo fue separado limpiamente por la mitad, todo lo que dejó fue un cadáver, grupos de núcleos brillantes y un libro de habilidades. El extasiado cazador guardó el botín mientras se encontraba en el centro de atención en el enorme campo de batalla donde las fuerzas de la Federación Unida se enfrentaban al ejército del dragón negro y sus subyugados cazadores. Las últimas historias son Novelbin. Con el refuerzo de las fuerzas del bendito imperio, hicieron retroceder a los cazadores contrarios e hicieron que las bestias, sus verdaderos enemigos, se unieran a la lucha. El consenso entre los cazadores en el campo de batalla era apuntar a las bestias y no a los demás, ya que todos luchaban por lo mismo. Un lado no quería la muerte de sus compatriotas que estaban bajo el gobierno del dragón negro, los otros querían salvar a su gente del terror de la misma bestia. Sin embargo, no había buenas opciones. Como el dragón negro fue asesinado, tuvieron que luchar. ¿Pero quién puede acabar con una bestia tan aterradora? Kazuhiko no se dejó distraer por la atención y, de hecho, quería más de los rangos superiores de estas bestias. Miró a los enfurecidos lagartos que corrían hacia él mientras pensaba.
¿A cuántos de tus parientes tengo que matar antes de que salgas? Quería enfrentarse a la bestia contra la que los cazadores se encontraban desesperados. Quería pelear con ese lagarto alado que seguía haciendo alarde de su autoridad. Podría encontrarse con la muerte, pero ¿y qué? Un hombre tiene que vivir una vida emocionante. El imprudente Kazuhiko continuó su ataque a las bestias, solo deseando que el evento principal llegara antes. La guerra continuó en múltiples frentes. En el caótico campo de batalla con la horda de bestias lideradas no solo por uno, sino por dos monstruos que superaban el rango A, una lucha mortal continuó. Una bestia en retirada y gravemente herida corría desde los cielos y se dirigió a una altitud menor mientras intentaba evadir el ataque de lanzas oscuras y relámpagos. Sus alas habían sufrido lesiones que afectaron su velocidad, provocando que más ataques aterrizaran en su cuerpo. El problema era que estos ataques eran interminables. El mosquito de gran tamaño miró al aterrador hombre que estaba encima de él mientras se enfurecía por el estado en el que se encontraba. Ella era una reina ante la que muchos súbditos inclinaban la cabeza. Ella era alguien que tenía un poder tremendo y gobernaba a millones. Ahora se vio obligado a bajar a un mundo desconocido y ser golpeada así. No tuvo tiempo para pensar mientras continuaba evadiendo los ataques dañinos y concentrándose en recuperar su movilidad. Bajó hacia la estúpida tortuga mefítica para obtener un respiro de los ataques del enemigo, pero no sabía si llegaría allí a tiempo. Odiaba la situación en la que se encontraba, odiaba a esos bastardos que la obligaban a hacer esto. En cuanto a este humano, ¿cómo podría existir alguien tan poderoso en un mundo tan pequeño? Su miedo alcanzó su punto más alto cuando vio que el enemigo continuaba evadiendo las explosiones venenosas y corriendo hacia ella con ataques infinitamente peligrosos. Apretó sus maxilares cuando su poder innato se activó una vez más y corrió hacia el enemigo que se acercaba. Será mi muerte o la tuya. Capítulo 53, energía interminable. El aire a mi alrededor tembló por la cantidad de habilidades que continuaron corriendo hacia la bestia en retirada. Lanzas oscuras llenaron el aire y arcos de relámpagos danzaban, esperando saltar sobre la figura del grotesco mosquito en el momento en que vaciló. Viste N0, V, el barra B, I, N. Compara la mejor experiencia de lectura de novelas. Sus heridas aumentaron a medida que más y más ataques lograban aterrizar, y gritó indignado antes de detener su retirada y venir hacia mí. Su cuerpo emanaba una luz peligrosa. Bien, ven. Consideré muchas posibilidades mientras continuaba lanzando Spear of Destiny y Arc Lightning hacia la bestia. En el momento en que el impacto estaba a punto de ocurrir, activé transferencia instantánea y desaparecí de su vista, materializándome justo detrás de él, donde lanzó múltiples lanzamientos de impermanencia helada. Auge. Auge. El impacto sacudió los cielos mientras continuaba lanzando más habilidades hacia el insecto. Sin embargo, no me tomó ni un segundo, ya que sentí el impacto total de la luz verde venenosa chocar contra mí, tiñendo todo mi cuerpo de un tono verde oscuro mientras empezaban a formarse ampollas en mi piel. La tortuga había apuntado por el momento, soltó golpes mortales contra el insecto para lanzar sus ataques venenosos. Mi piel en rápido crecimiento comenzó a volverse normal nuevamente cuando Guardians Light y Ultra Regeneración se activaron varias veces. Continué esquivando los restantes pilares de veneno entrantes mientras miraba el cuerpo del insecto. Solo quedaba un exoesqueleto delgado, pero todavía aguantaba. Dejé escapar un aullido furioso ante esta inmensa vitalidad de la bestia y le llovieron más lanzas oscuras. Las lanzas se precipitaron hacia la figura demacrada y apuñalaron en todas las posiciones posibles, convirtiendo al insecto en un puercoespín. Terminé todo con una impermanencia frígida que destruyó cualquier músculo o hueso que aún mantuviera unido su cuerpo, provocando una explosión de núcleo y un libro de habilidad brillante dorado que apareció en los cielos. Los núcleos desaparecieron rápidamente en uno de mis anillos de almacenamiento cuando agarré el libro de habilidades y lo llevé a mi pecho. Los ataques desde abajo habían aumentado en frecuencia y ocuparon toda mi atención para no volver a ser atacado. El libro de habilidades cuyo nombre ni siquiera pude leer se transformó en partículas de luz que volaron dentro de mi cuerpo. Algo nuevo apareció entre las habilidades en el panel. Rugido. La enorme bestia de abajo estaba completamente furiosa después de ver la muerte de su compatriota y dejó escapar un rugido atronador que detuvo los movimientos de las muchas bestias en el campo de batalla. Las bestias, ya sea en tierra o en los cielos, todas volvieron sus ojos hacia mi ubicación con una aparente sed de sangre. Las bestias voladoras abandonaron a los cazadores contra los que estaban luchando y se lanzaron hacia mí en los cielos.
Algunos cazadores tuvieron un breve respiro y miraron mi figura con preocupación, pero ni siquiera podían acercarse a mí a menos que quisieran ser asesinados por los interminables pilares de luz verde que todavía volaban hacia mí. Pude ver un águila negra herida dirigiéndose hacia mi dirección y negué severamente con la cabeza. Tenía innumerables hechizos que podía seguir lanzando y no estaba ni cerca de terminar. La adición de unos cientos de bestias a mi alrededor solo retrasaría la muerte del titán restante. Miré a la enorme tortuga verde en la distancia mientras evadía los ataques que me enviaba y usé transferencia instantánea a una posición justo encima de ella. La transferencia me dio unos segundos donde revisé mi panel para ver qué implicaba la nueva habilidad. Noaos Mont ocupación. Cazador vitalidad. 300 más 30 enfocar. Fuerza. 300 más 40 habilidad. Es. FED, C esfera de protección del arcanista, 100 C camuflaje, 100 C aura de celeridad, 100 C runa explosiva, 100 C life essence, 100 C penetración aumentada, 100 C regeneración, 100 C torbellino, 95 C smite, 100 C gracefulness, 100 C precisión, 100 C adamant, 100 C sharpen, 100 C warcry, 100 C retaliation, 100 C king's rage, 100 C military tactics, 100 C unpredictable, 100 C daño elemental, 100 B fuerza del gigante, 100 B sigilo, 100 B tornado en miniatura, 100 B halo dorado, 100 B perno de fatalidad, 100 B leaf thought, 88 B riguroso, 88 B velo de sombra, 87 B corazón salvaje, 87 B ferocidad envalentonada, 68 B ojos de águila, 56 B penetración de frío mayor, 55 B fuego frío, 55 B penetración de llama mayor, 34 B alma ardiente, 34 B elementalista, 34 B cuerpo duro, 34 B piel de diamante, 34 B espejo elemental, 34 abuelo, 71 A impermanencia frígida, 88 A transferencia instantánea, 55 A purga infernal, 64 A ultra regeneración, 29 A lanza del destino, 37 A Arc Lightning, 23 A expansión, 3 A resistencia al dolor, 11 S erupción, 6X anillo C de almacenamiento, 3X anillo de almacenamiento, B personal, B adepto, B botas de doble revestimiento, B gorra de golpe, A alas de hada, A armamento del comandante, A botas del emperador, A anillo de almacenamiento, erupción volcánica, rango S. Miré los detalles de la aterradora habilidad mientras mi corazón palpitaba al pensar en ello. Mi figura evadió las explosiones venenosas que habían encontrado mi posición una vez más mientras miraba a la bestia debajo de mí. Su gran figura pronto desapareció de mi vista cuando multitudes de bestias voladoras se acercaron a mí. Miré hacia los cielos oscuros de las bestias mientras una sonrisa diabólica no podía evitar aparecer en mi rostro. Están todos jodidos. Una escena preocupante se estaba desarrollando ante los ojos de Elizabeth. Un solo hombre se movía por los cielos esquivando peligrosos rayos de luz verde mientras miles de bestias acudían en masa hacia él. Alas blancas de luz se extendieron desde su espalda mientras permanecía en el aire. La imagen quedó impresa en las mentes de todas las personas aquí durante los años venideros. Un pintor excéntrico podría pasarse la vida haciendo una obra de arte que no sería capaz de describir lo que estaba viendo. La imagen de las bestias convergentes en el aire y los nocivos ataques de las tortugas desde el suelo se estaba deteniendo cuando el hombre levantó las manos y vientos de energía errática comenzaron a filtrarse. El mundo entero parecía temblar cuando una voz gruñona sonó desde el campo de batalla. Erupción volcánica. Se sintió como si los cielos se hubieran hecho añicos, y un sonido atronador resonó cuando el contorno transparente de una gran montaña apareció en los cielos. El pico de la montaña que debería haber estado apuntando hacia arriba estaba mirando hacia las bestias de abajo. Un humo espeso salía de él cuando comenzó a retumbar y sacudir el aire a su alrededor. Una risa infantil resonó en Noé cuando el estruendo aumentó y se produjo una erupción maravillosa. ¡Boom! Como si el fin del mundo estuviera aquí, la montaña translúcida en el cielo escupe ráfagas de magma y llamas apocalípticas. La ruptura deja salir masas de tierra fundida que se extienden hasta cubrir a todas las bestias que rodean a Noé. Si el magma no los derritió, gases calientes y llamas feroces saltaron para arrebatarles la vida. Elizabeth se paró encima de su águila con la boca bien abierta mientras observaba esta escena. Todas las bestias aladas que estaban cerca de Noah cuando lanzó la habilidad debajo de él fueron diezmadas.
El magma desbordante descendió en espiral desde el cielo y arrasó con las bestias en el suelo, gemidos y chillidos resonando como si se estuviera desarrollando una escena del infierno. El enorme caparazón de la tortuga brilló con una densa luz verde cuando las rocas fundidas y los gases y llamas extremadamente abrasadores lo alcanzaron. Su gran cabeza y extremidades rápidamente se retrajeron dentro de su cuerpo cuando el ataque cayó. Auge. La luz verde cegadora invadió los alrededores mientras la bestia resistía la habilidad con sus defensas extremas, pero se podía ver un gran daño en su caparazón duro y burbujeante cuando la escena se calmaba. Rugió indignado en el aire mientras sus extremidades y cabeza se agitaban, habiendo tomado un color rosado después de haber sido subyugado a la tierra termogénica y las llamas. El área a su alrededor quedó completamente devastada sin ninguna otra bestia que no quedara en pie. Los cazadores que luchaban por sus vidas miraron esta escena estupefactos. Las bestias contra las que luchaban temblaron de miedo al ver hordas de otros como ellos aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. No se pudo decir palabras mientras el silencio reinaba en el campo de batalla. Capítulo 54, estupefacto en medio de todo el caos y la guerra que ocurría en todo el mundo, había un pequeño pedazo de tierra en un denso bosque no muy lejos del Imperio y la Federación Unida. En este terreno existía un pequeño pueblo de menos de 100 personas. El pueblo parecía lleno de vida mientras las parcelas de tierra brillaban con un verde vibrante y se podía ver a algunos animales siendo conducidos a una granja. Un manantial claro fluía a través del pueblo proporcionando agua limpia a los niños que jugaban felices. En ese momento se estaba jugando un juego de mancha y las risas en el área se detuvieron cuando uno de los niños se cayó y se raspó la rodilla. El niño tenía pequeñas lágrimas formándose en sus ojos mientras se mordía los labios y trataba de mantener la boca cerrada. Una dulce risa resonó cuando una joven caminó desde la distancia y se inclinó hacia el niño, sus manos liberaban una luz blanca mientras se acercaban a la rodilla raspada. En unos segundos, el rasguño desapareció y el niño se levantó lleno de energía una vez más, olvidando por completo lo que acababa de pasar mientras salía a correr nuevamente. Gracias, hermana Sofía. El niño dejó su agradecimiento mientras regresaba con sus grupos de amigos, dejando a la joven recoger su balde de agua y seguir rumbo al claro arroyo. La mujer estaba en su adolescencia y mostraba una cabeza llena de cabello blanco que caía hasta su espalda. Tenía la piel blanca y tierna con ojos azul cristalino que parecían sonreír a cualquiera que los mirara. Había llegado al arroyo y estaba echando un poco de agua cuando hubo un cambio en el aire. Sus ojos azules sufrieron una transformación y se volvieron blancos mientras una suave voz diferente a la suya escapó de sus labios. Se acerca un momento crucial, los preparativos están casi completos, el cambio no duró mucho y los ojos de la niña volvieron a tornarse azules mientras continuaba con su tarea. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro antes de que rápidamente cambiara a comprensión mientras colocaba el cubo sobre su cabeza, ensuciando su cabello blanco claro mientras avanzaba hacia una de las parcelas de las granjas. El pequeño pueblo aislado tenía una pantalla azul transparente que cubría el área a su alrededor. Era de conocimiento común que nadie podía entrar en la aldea y que los propios aldeanos no podían aventurarse a salir. Parecía un pequeño paraíso autosostenible que no se vería contaminado por los horrores del mundo. Novels actualizado en Novel, Bin. Un hombre arriba, una tortuga colosal abajo. La tortuga rugía furiosamente hacia el cielo mientras miraba al pequeño humano que tenía una expresión tranquila en su rostro. La destrucción a esta escalada solo era posible cuando un ser utilizaba la totalidad de su energía y potencial. Esta pelea había terminado. El humano no tendría ninguna posibilidad después de esto. Había observado la extravagante cantidad de energía y ataques que el humano había lanzado. Incluso si tuviera el mismo rango que él, debería estar quedándose sin energía. Especialmente después de ese horrendo ataque que casi atravesó su duro caparazón. La tortuga mefítica no dejó que el humano se recuperara ya que decidió usar toda su primordialidad para lanzar el ataque más mortal y destruir la figura que estaba encima. Ya había usado más de la mitad de su esencia tratando de eliminar a este enemigo todo este tiempo, pero la mayoría de sus ataques fallaron, o incluso si impactaron no fueron demasiado efectivos ya que el humano se curó rápidamente. Este humano era la única amenaza en este campo de batalla. El resto de las hormigas que luchaban frente a ella no eran nada a sus ojos, y solo su cuerpo sería suficiente para aplastarlas. Una vez que terminara con ellos, se reuniría con ese tipo temible del que ya podía sentir el aura y terminaría su tarea aquí. Quizás después de que todo esto terminara se les daría algo de libertad.
Salió de su ensoñación y se concentró en terminar la tarea que tenía entre manos. Sus extremidades se hundieron en la tierra mientras absorbía cualquier energía a su alrededor, con la cabeza mirando hacia arriba y abriendo sus mandíbulas de manera antinatural tanto que parecía que su cabeza estaba dividida por la mitad. En el centro de sus mandíbulas abiertas, una bola de luz de color verde oscuro comenzó a condensarse y se hizo más grande por segundo. Su poder era desconcertante mientras la tortuga mefítica intentaba equilibrar las energías destructivas mientras acumulaba aún más. Miró a este temible humano que había librado una lucha tan extenuante y derribó a la reina insecto. Recordaría esa cara tranquila. Clac. 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 Sus ojos perdieron todo color cuando sonidos como si el cielo se estuviera rompiendo resonaron nuevamente. En el aire, habían aparecido 3 montañas retumbantes similares a la de antes. La temperatura subió a grados extremos ante la aparición de estas montañas transparentes, mientras las personas que pensaban que no podían estar más sorprendidas quedaron asombradas ante la vista incrédula en el cielo. La tortuga mefítica tembló al ver las 3 montañas retumbantes cubren su vista. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo fue esto posible? Nadie debería tener este nivel de energía. A menos. Miró la figura en el cielo con miedo. La explosión que se estaba preparando en sus grifos abiertos se disipó cuando una voz graznante salió de sus grifos. Esperar. Buh. Los cielos lloraron y la tierra retumbó. Rocas fundidas y vientos gaseosos asolaron el campo y cualquier ser vivo remotamente cercano se convirtió en cenizas. Los cazadores que estaban muy lejos del centro de la horda de bestias fueron empujados hacia atrás por los vientos cálidos mientras las bestias que cazaban corrían desordenadamente. La destrucción continuó durante los siguientes segundos mientras la ceniza volcánica cubría la vista de todo a su alrededor. Noah miró la devastación debajo de él y vio las brillantes pilas de núcleos y un libro de habilidad dorado en el campo de tierra fundida que fluía junto al cuerpo destrozado de la tortuga. Los núcleos y el libro de habilidades flotaron ilesos sobre la lava. Se rió al ver la destrucción que había causado y nosotros transferencia instantánea para bajar y agarrar el botón. Estaba pensando en lo mucho que había crecido después de derrotar a estas bestias. Podía sentir que su forma de pensar cambiaba desde que fue testigo de la destrucción que causaron a gran escala y la confianza que sentía ahora después de derrotar a 2 de las bestias más poderosas con las que se había topado. Se recordó a sí mismo que la confianza era buena, pero que tenía que tener cuidado de no pasarse por alto. Se acercaba al botón en el suelo cuando un dolor punzante repentinamente golpeó su cabeza de manera similar a hace algún tiempo. Esta vez no fue tan malo ya que se estabilizó y colocó los núcleos y el libro en su anillo de almacenamiento mientras se elevaba en el aire nuevamente. El dolor de cabeza disminuyó y abrió los ojos, solo para ver que no era la escena de destrucción en la que se encontraba un momento antes. Estaba en una habitación blanca y vacía, donde un único prisma hexagonal azul giraba lentamente en el centro. Sus ojos se movieron a su alrededor cuando se dio cuenta de que podía ver, pero no podía encontrar ninguna parte de su cuerpo en ese lugar. Había 3 habitaciones blancas más pequeñas, distintas, unidas a la principal en la que se encontraba, donde se podían distinguir figuras de luz borrosas. Una de las habitaciones tenía la figura de un hombre corpulento que brillaba débilmente con una luz dorada, otra tenía una figura delgada que solo tenía una última sonrisa salvaje visible, y la habitación tenía una pequeña figura con largo cabello blanco que parecía emanar extrema calidez. Una voz sonó mientras miraba a su alrededor confundido. Hola, capítulo 55. Una introducción sucinta. Miré el prisma hexagonal giratorio en la habitación en blanco y pude sentir que mi corazón, que no estaba básicamente en este espacio, comenzaba a latir con fuerza. Escuché la voz suave que gritaba el saludo en mi cabeza mientras apartaba la mirada de las 3 habitaciones más pequeñas y respondía. ¿Quién eres y dónde estoy? Bueno, eso no tiene consecuencias en este momento. Estás en un espacio aislado donde podremos conversar durante el siguiente minuto. Todavía hay un asunto que debes terminar antes de que podamos comenzar la siguiente fase de planos. Absorbí las palabras que resonaban mientras pensaba y preguntaba. ¿De qué tengo que ocuparme primero? El ser que plaga las tierras que llamas Federación Unida. Su muerte significaría la disolución de los aviones del enemigo, la recuperación del control y el comienzo de nuestra represalia. ¿Enemigos? ¿Represalias? Mi corazón inexistente latía rápidamente mientras pensaba en todo esto y preguntaba una cosa más antes de que la escena frente a mí desapareciera. ¿Por qué me arrastraste a este espacio?
La voz se quedó en silencio por un segundo antes de que saliera la respuesta estática. Además de informarte de la siguiente dirección a la que debes apresurarte, es para prepararte para la adición al sistema de poder que ocurrirá con la muerte del último bestia mayor. Actualmente tienes la mayor esencia, por lo que serás el más afectado. El siguiente punto a tener en cuenta es que la verdadera pelea no se librará aquí, no te vuelvas complaciente por el nivel de fuerza de tus enemigos actuales. Las palabras sonaron claramente, e incluso pude sentir una apariencia de emoción por el tono estático cerca del final. Estaba a punto de hablar una vez más, pero la escena comenzó a desaparecer de mi vista. La voz sonó por última vez. Asegúrate de salvar al niño imprudente. Abrí los ojos una vez más y esta vez me encontré en los cielos del campo de batalla. El suelo debajo de mí todavía estaba lleno de humo espeso y rocas ardiendo, con gran parte de la horda de bestias diezmada. Puse mi mano sobre mi pecho para sentir mi cuerpo real mientras recordaba la sensación de no tener ninguna extremidad o cuerpo en el espacio en blanco hace un momento. Tuve que terminar y apresurarme a la Federación Unida para derrotar a otra de estas bestias, y después de eso, debería poder obtener más respuestas. Represalia, mi sangre se sentía como si estuviera hirviendo al pensar en la posibilidad de volver contra los enemigos que tanto nos atormentaban. Sin embargo, para llegar allí, todavía había otra bestia de la que cuidar. Antes de terminar la batalla y limpiar las millas de bestias que ahora estaban sin líder, saqué el libro de habilidades que coloqué en mi ring y leí la descripción. La habilidad era invocar abominación virulenta. Una monstruosidad horrible que solo deja destrucción a su paso está a tu lado. La habilidad era una de las pocas habilidades de invocación con las que me había topado, y estaba emocionada de ver qué tipo de bestia saldría de una habilidad de rango S. Miré a las millas de bestias en pánico debajo de mí mientras observaba el libro de habilidades dorado ser absorbido por mi cuerpo y lancé invocar abominación virulenta por primera vez. Un gran círculo rúnico de malaquita apareció y comenzó a expandirse en el cielo, liberando un destello de luz verde cegadora cuando apareció una terrible bestia. Tenía una gruesa capa de músculos visibles que envolvían todo su gran cuerpo. Las alas de color verde oscuro que se parecían a las de un murciélago se rompieron en su espalda cuando se filtró pus. Parecía un humanoide muy musculoso, gordo e hinchado que medía más de 5 metros de tamaño. Se mantuvo imponente en el aire, las grandes y grotescas alas lo mantenían a flote mientras aullaba. Rugido. El grito atronador que parecía anunciar una llegada resonó por todo el campo de batalla. Miré este trabajo mientras dejaba escapar un orden en mis pensamientos, y la bestia desapareció de mi vista. Había llegado a los grupos de bestias en el suelo en un instante, sus grandes alas dejaban ráfagas de viento y olor a podrido. Auge. Aterrizó con un tremendo impacto que ensangrentó a toda la bestia cercana mientras continuaba moviéndose a una velocidad incluso más rápida que mi velocidad actual mientras usaba vuelo. Saltó al medio del siguiente grupo de millas de bestias mientras su cuerpo se contraía, antes de que una erupción de gas verde tóxico se extendiera hacia afuera en un área de más de 10 metros, derritiendo cualquier cosa que estuviera en charcos de pus sin importar el rango. Ellos eran la grotesca invocación. Continuó moviéndose por el campo de batalla sin obstáculos mientras destrozaba a cualquier grupo de monstruos que se interpusiera en su camino. Fue tan rápido y eficiente que la velocidad clara que tenía al derrotar bestias antes no podía ni siquiera compararse. No importaba si las bestias eran de rango C o A, cuando su gas nocivo se esparcía de su cuerpo o giraba usando sus alas como espadas, todo caía. Miré a esta horrible bestia mientras extendía su terror por el campo de batalla y quería otra. Me sorprendió el poder y la fuerza de estas dos habilidades de rango S que acababa de adquirir. El primero provocó una puta erupción volcánica literal que diezmó cualquier cosa dentro de un área de 25 metros, y esta adorable invocación venenosa continuó destrozando a cualquier monstruo que se encontraba como si fuera papel. Solo podía convocar a uno, pero mi corazón palpitaba ante la idea de convocar cosas iguales de aterradoras y simplemente verlas hacer todo el trabajo. Me sacudí de mis sueños mientras volaba hacia la línea de defensa donde los cazadores todavía estaban cuidando a las bestias restantes y presté mi ayuda. Cuando estuve lo suficientemente cerca del suelo pude escuchar los gritos de vítores y felicidad mientras las habilidades continuaban volando en el aire. Una mujer sobre una águila negra tenía la sonrisa más brillante en su rostro mientras la bestia sobre la que estaba volaba para ayudar a los cazadores que estaban debajo. Un hombre cuyo cuerpo enroscado por un rayo se balanceaba alrededor de un gran martillo mientras de él salían risas ruidosas. Nuevos capítulos de novela publicados en no/bel/bin.
Co/M miré todo esto mientras aplicaba más habilidades para ocuparme de los rezagados que quedaban cerca de la línea de defensa mientras dejaba que mi nueva invocación continuara arrasando detrás de nosotros sobre las bestias que actualmente estaban huyendo. Los estaba diezmando con tanta facilidad que me preguntó cómo les iría si lucháramos contra otra de estas bestias de rango S ahora mismo. No tenía mucho tiempo disponible, así que después de ver que las multitudes de monstruos disminuían y los cazadores de abajo respiraban con tranquilidad, me dirigí hacia Elizabeth para transmitirle un mensaje. No podía darme el lujo de deleitarme con la victoria en este momento y tuve que comenzar a correr hacia la Federación Unida en un instante. Me preguntaba acerca de este cazador imprudente que obtuvo el reconocimiento de quien quería que fuera ese ser y si tenía algo muy similar a mi poder. Capítulo 56. Presionado por el tiempo. No hubo demasiadas pérdidas de cazadores y soldados en el campo de batalla debido al apoyo continuo de cazadores de alto rango y al hecho de que tomé el foco y la atención de las dos bestias más poderosas todo el tiempo. Los magos curativos atendían a los heridos y los escuadrones gubernamentales especializados en la recuperación de recursos recorrían el campo recogiendo núcleos, libros de habilidades y objetos. La invocación venenosa había terminado de diezmar las filas de las bestias después de un tiempo, y lo único que quedaba en la otra mitad del campo de batalla eran áreas de rocas fundidas que aún burbujeaban con calor y cadáveres de bestias corroídas. Le dije a Elizabeth que iba a correr hacia la Federación Unida y me sorprendió cuando me preguntó, ¿no estás exhausta? Me reí de esta pregunta tan normal y decidí no responder mientras le daba mi reconocimiento a Li Minghan y a los demás funcionarios en el centro de comando. Antes de partir, pregunté por el país donde se estaba llevando a cabo actualmente la batalla contra el dragón negro, y los funcionarios de inteligencia me dieron las coordenadas del país que se llamaba King's Arbor. Sabía la dirección general a la que volar para poder llegar allí lo más rápido posible, pero tener las coordenadas reales en mi teléfono fue de gran ayuda. Miré la ubicación punteada de azul y lo lejos que estaba mientras ansiaba comenzar mi viaje de inmediato. Incluso volando a mi máxima velocidad, no sabía cuántas horas me tomaría llegar allí. ¿Llegaría a tiempo antes de que miles de personas siguieran perdiendo la vida? Le dije a Elizabeth que transmitiera mis palabras mientras salía volando del centro de comando y aterrizaba en el gran cuello de la invocación venenosa. Los músculos rodantes de su cuello se sentían como piedras cuando me senté sobre él, ordenándole ver si podía dejar de emitir los vapores nocivos que salían de su cuerpo, ya que podía ver que mi piel se volvía de un tono verde poco saludable. La bestia obedeció y su imponente aire se redujo mientras yo lanzaba luz del guardián varias veces para eliminar los efectos negativos y sanar completamente mi cuerpo. Vi que esta invocación de rango S era mucho más rápida que mi habilidad vuelo, por lo que sería mi medio de transporte hacia la Federación Unida. Los capítulos de Neo N0 Bell están publicados en N0V/E/LB/I/N. Co/M. Sus alas de murciélago extendidas vibraron cuando desaparecimos en el aire, acelerando rápidamente hacia otro campo de batalla. Kazuhiko se había retirado del campo de batalla mientras respiraba entrecortadamente. Se había enfurecido y derribado a muchos boss de rango A y B, pero la bestia con la que quería luchar aún no había aparecido. Se estaba quedando sin maná después de correr estas últimas horas y se obligó a salir del campo de batalla y recuperar su energía. Quería vivir libremente y luchar todo el día, pero su cuerpo lo traicionó. Tenía que hacerse más fuerte. Mucho más fuerte hasta que pudo luchar día y noche sin sentirse agotado. Sin embargo, cuando terminó de matar a otra bestia y sintió el estado de su cuerpo, llamó a otro héroe de rango A para que tomara su posición mientras se movía hacia atrás. No quería enfrentar al dragón negro de esta manera y morir sin sentido y sin la emoción de la batalla. Su katana yacía en su regazo mientras la acariciaba y cerraba los ojos. Primero recuperaría su poder de lucha, antes de emprender otro combate que seguramente invocaría a la terrible bestia. Una enorme bestia dormía en medio de un enorme bosque rodeado de grandes árboles que parecían pequeñas ramitas en comparación con su cuerpo. La bestia tenía una voluminosa capa de escamas oscuras que se extendían por todo su cuerpo, con hermosas alas metidas y una cola larga y puntiaguda que se movía detrás de ella. Se escuchó un zumbido cuando la bestia mostró una expresión de dolor en su rostro, antes de que un humo oscuro cubriera su cuerpo y comenzara a reducir su tamaño. Se escucharon ruidos mientras el humo oscuro proliferaba en el área, y pronto apareció una nueva figura en el bosque. Ahora tenía la apariencia de un hombre humano, aparentemente de unos 50 años. Tenía la piel oscura y bronceada y se podía ver una cicatriz pulsante en su pecho.
Este era el dragón negro que actualmente tenía sus fuerzas librando la guerra contra los países de la Federación Unida. Había elegido voluntariamente descender a este mundo inferior después de hacer un trato por la independencia de su ducado. Mientras tuviera éxito en este esfuerzo, su pueblo estaría libre de persecución. Se sentía mal por los nativos de este planeta, ya que estaba haciendo lo mismo que les hicieron a ellos no hace mucho. Pero tenía que hacer esto. Su pueblo seguía sufriendo todos los días y él quería algo de alivio para ellos. Él soportará la carga de la muerte de estos otros seres, pero tenía que completar su parte del trato y esperar que ellos hagan lo mismo. Alguien de su nivel bajando a este mundo inferior tenía sus inconvenientes, especialmente porque esos imbéciles optaron por no proporcionarle la esencia requerida para descender y él tuvo que usar la suya propia. Esto le provocó una lesión de la que estaba tardando un tiempo en recuperarse. Fue por eso que no pudo moverse con tanta libertad después de su descenso y tuvo que depender de sus subordinados y otros semihumanos para aumentar su influencia. Había cambiado a esta forma humana para controlar más fácilmente las energías de su cuerpo con la llegada de esta lesión. Solo le tomaría unos días más sanar y debería volver a su fuerza máxima de rango S. Cuando llegue ese momento, fortalecerá su poderoso corazón y los obligará a todos a someterse o enfrentar la muerte. Había que mantener las emociones fuera de escena. Lo hacía por su pueblo, por su hija y por sí mismo. Lamentaría lo que estaba a punto de sucederles a estos nativos, pero eso era todo. Había pasado más de medio día desde que recibió actualizaciones de que un humano poderoso estaba frente a ellos y había causado la muerte de muchos de sus subordinados, pero no quería moverse nuevamente hasta que sus heridas sanaran. Estaba a punto de comprobar el progreso de sus fuerzas cuando el aura de alguien que había sentido después de descender desapareció. No mucho después, otra aura pareció desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Quedó perplejo mientras cerraba los ojos y extendía su energía, pero aún no podía sentir las auras. ¿Qué ha pasado? Era mucho más fácil sentir a aquellos del mismo nivel que tú en planetas como estos, por lo que estaba consciente de las dos auras familiares que también estaban aquí. Pero ahora ambos se habían ido. Su perplejidad se convirtió en tristeza porque no podía entender por qué, pero una idea imposible se había arraigado en su cabeza cuando un humo negro salió disparado y volvió a su forma de dragón. Su curación tendría que retrasarse, necesitaba ver qué estaba pasando. Capítulo 57, más rápido. El dragón negro voló por los cielos y se acercó al gran campo de batalla donde muchos seres morían a cada minuto. Su llegada sembró el miedo entre muchos de los cazadores que estaban debajo cuando la sombra de la gran figura pasó sobre sus cabezas. Rodeó los cielos del campo de batalla y comprobó el progreso de la lucha y vio cómo sus fuerzas retrocedían gradualmente. Resopló mientras volaba de regreso y aterrizaba cerca de uno de sus generales, pidiendo actualizaciones. La guerra estaba estancada hasta que un humano comenzó a arrasar y eliminar a los líderes de sus cuadrantes. Solo pudieron rodear a este humano en grupos y cansarlo, pero muchas muertes ocurrieron a causa de él. No lo había visto en el campo durante unas horas, cuando apareció unas horas más tarde, emprendió otra matanza y luego desapareció de nuevo. Esta era la razón por la cual sus fuerzas estaban siendo rechazadas actualmente. HMPH, solo un humano cree que puede cambiar el curso de las cosas ahora mismo. El dragón pensó con desdén mientras recordaba el reino restante donde los humanos todavía estaban muy extendidos en su mundo. El reino era uno de los pocos que aún resistía, pero al igual que todos los que se sometieron, caerían con el tiempo. La única razón por la que todavía estaban en pie era por su ubicación geográfica que permitía batallas prolongadas. Pero los humanos en este planeta eran demasiado débiles. El dragón se elevó en el aire una vez más mientras gritaba órdenes y se dirigía al campo de batalla una vez más. La lástima por los nativos inferiores quedó a un lado al ver las muertes que seguían ocurriendo en ambos lados. Si los mata y rompe sus voluntades en su totalidad, reduciría muchas más muertes futuras que ocurrirán debido a batallas prolongadas. Dejaría de lado su lesión y haría todo lo posible, mostrándoles una muestra de la verdadera fuerza para que esta pelea pueda terminar más rápido para ambos lados. Kazuhiko acababa de enterarse de que el dragón negro había dado vueltas alrededor del campo de batalla hace unos minutos. Se levantó del lugar donde se estaba recuperando mientras se levantaba emocionado y salía corriendo. La bestia había llegado en un momento perfecto cuando casi había terminado de recuperar su maná. Esto significaba que podría luchar contra este monstruo con todas sus fuerzas. Su cuerpo excitado se movió hacia el frente del campo de batalla cuando sacaron su katana.
Escuchó los ayes y los gritos de las batallas mientras su sangre bombeaba y miraba al cielo. Eran claros y azules, y la luz se atenuaba a medida que llegaba el anochecer. Su espada cortó a cualquier bestia que se acercara mientras mantenía su atención en el cielo, esperando expectante a que apareciera la figura de la gran bestia. No esperó demasiado cuando una majestuosa bestia apareció en los cielos, con sus amplias alas extendidas mientras un rugido escapaba de sus peligrosas fauces. El terreno debajo de él se volvió agitado a medida que sus fuerzas fueron reforzadas y lucharon con más fuerza. Kazuhiko se emocionó ante esta vista y su cuerpo comenzó a hincharse al doble de su tamaño normal. Puso fuerza en sus piernas y, como una cuerda, se disparó hacia el cielo hacia el gran reptil volador. Ola de espada de Dominator fue lanzada cuando su katana comenzó a brillar y lanzó una onda destructiva hacia el ala derecha del dragón. En el instante en que se acercó, el dragón pareció haberlo sentido en el aire y movió su cuerpo a gran velocidad, las grandes alas que estaban paralelas al suelo de repente se movieron hacia arriba, y ola de espada del dominador fue evadida. El mundo se desaceleró cuando los ojos penetrantes del dragón miraron a este humano que tenía una mirada salvaje en sus ojos mientras caía hacia el suelo. El cuerpo de Kazuhiko que había perdido su impulso se estrelló contra el suelo, su rostro aún mirando al cielo mientras caía. El dragón que había evadido su ataque giró la cabeza y ahora se lanzaba hacia él. Soltó una carcajada cuando su katana comenzó a brillar nuevamente, listo para lanzar otro ataque tan pronto como el dragón se acercara. Pero, la inmersión del dragón se detuvo prematuramente cuando sus alas se extendieron y flotó en el aire, abriendo en su lugar sus amplias mandíbulas. Dragon's Breath hizo su aparición por primera vez en este mundo Borma. El campo retumbó cuando llamas turbulentas se extendieron desde las amplias fauces del dragón como un abanico y golpearon el suelo. Cualquier bestia o cazador que estuviera remotamente cerca del aliento se desintegró. La figura de Kazuhiko no se podía ver en el suelo. El dragón usó sus agudos sentidos y sintió otra ola de espada proveniente del cielo. El cazador que atacaba tenía una expresión diabólica mientras expulsaba cada gramo de fuerza de su cuerpo. En el momento en que sintió el calor que emanaba de las fauces del dragón, saltó en el aire incluso más rápido que la primera vez, apenas le faltaba el aliento mientras se elevaba en el aire y desataba sus ataques cuando bajaba. Ola de espada de Dominator finalmente aterrizó en la parte posterior de las duras escamas del dragón. Timbre. Como metal golpeando metal, se escuchó un sonido desagradable y solo se pudo ver un rasguño blanco en la espalda del dragón. Kazuhiko se sorprendió ante este nivel de defensa cuando su rostro se puso serio y aterrizó en la espalda del dragón. Un rugido furioso salió de la bestia cuando sintió que el insignificante humano pisaba su cuerpo, y comenzó a rodar en el aire mientras sus amplias alas proporcionaban una fuerza de rotación. Kazuhiko se aferró a las duras escamas mientras el dragón rodaba en el aire, blandiendo su katana e intentando dañar el cuerpo de la bestia tanto como fuera posible. Descubre nuevos capítulos en Novel Bean. Combla de Dance fue lanzado mientras soltaba la balanza que sostenía y se movía preciosamente en la dirección en la que giraba el dragón. Aparecieron innumerables rasguños blancos en el cuerpo del dragón mientras su danza lo impulsaba a usar la fuerza que el dragón estaba haciendo. En su propio uso su adrenalina se disparó mientras reía en el aire, porque estaba haciendo algo que realmente lo emocionaba. Estaba bailando en el aire con un dragón. Los rasguños blancos comenzaron a convertirse en abolladuras con cada golpe de su espada, y sintió que pronto vería la sangre derramarse del cuerpo de este dragón si seguía adelante. Al ver al humano todavía aferrándose e incluso mancillando su poderoso cuerpo, el dragón dejó de rodar en el aire cuando el humo negro lo cubrió por completo. Un segundo después, el gran cuerpo desapareció por completo cuando una figura humana permaneció en el aire. Impetuoso. Un fuerte grito salió del dragón en forma humana mientras lanzaba manipulación de energía esotérica, formando un matamoscas transparente en el aire que se estrelló contra el cuerpo del sorprendido Kazuhiko. Bofetada. Como una bala veloz, la figura del cazador se estrelló contra el suelo en menos de un segundo. El impacto fue espantoso, quitando las esperanzas de muchos cazadores que estaban viendo a The Dark Sword luchar contra el dragón. La bestia en forma humana se paró majestuosamente en el cielo y usó su habilidad nuevamente, esta vez formando una lanza ancha y transparente con un borde afilado que se precipitó hacia donde estaba el cazador desenfrenado. Kazuhiko yacía en el suelo, sintiendo algunos huesos rotos al ver la enorme lanza que cubría toda su vista. Entonces, en realidad no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a esta bestia.
Una sonrisa diabólica volvió a su rostro mientras su boca ensangrentada soltaba risas dolorosas. Fue una buena pelea. Si fuera débil y tuviera la intención de morir, lo enfrentaría de frente. La risa ensangrentada resonó cuando la inmensa lanza transparente cayó. Un cazador de rango apresurado y aquellos de rango inferior llenaron los alrededores quemados y realizaron sus habilidades, apuntándolos hacia esta lanza para frenar su descenso mientras el olor a desesperación se extendía en los alrededores. Hubo un destello de luz verde cuando la lanza cayó y ahogó las risas del hombre que estaba a punto de enfrentar su muerte. Capítulo 58, Inundación. Y la escena frente a mí era tan confusa que ni siquiera podía empezar a describirla. El campo de batalla que apareció ante mi vista era 10 veces más mortal que aquel del que acabo de salir corriendo. Pasé medio día completo conmigo acelerando por los cielos encima de mi primera invocación. La convocatoria fue realmente genial, ya que no se cansó en absoluto durante las últimas 12 horas. Así es, llevaba 12 horas montando a la bestia por los cielos. Cada parte de mi cuerpo se sentía cansada y acalambrada. Pasé por todo el imperio y entré en la frontera entre los dos países hace más de 4 horas. Después pasó por las nuevas tierras de la Federación Unida. Solo eran líneas borrosas por las que pasé, así que no pude disfrutar de ninguna vista nueva ni ver cómo vivía la gente aquí. Solo saqué mi teléfono cada hora para comprobar qué tan cerca estaba de las coordenadas. Había ganado otro nivel de confianza después de aprender estas dos nuevas habilidades de rango S, especialmente esta invocación cuya fuerza aún no conocía completamente. Con su rápida velocidad de vuelo, llegamos al campo de batalla donde las fuerzas de la Federación Unida luchan con miles de bestias. La primera escena que vi fue una enorme lanza transparente corriendo hacia una figura en el suelo que en realidad se reía del ataque entrante. Su cuerpo parecía gravemente herido y no podía moverse, pero aún así me sentí asombrado por la actitud del hombre mientras la muerte se acercaba a él. Recordé las palabras del ser misterioso que me atrajo hacia ese espacio mientras sentía la fuerza de la figura humanoide que estaba parada en el aire. Fue lo más poderoso que pude sentir en este campo, así que me hizo preguntarme si era el objetivo que estaba buscando. Dejaría todo eso a un lado y actuaría primero, mientras me movía para salvar al hombre que en realidad se estaba riendo ante la muerte. Parecía encajar en la descripción de imprudente que el misterioso ser mencionado. Me separé del cuerpo de mi invocación y le ordené que bloqueara la lanza con toda su fuerza mientras lanzaba luz del guardián hacia la figura herida en el suelo. Auge. Un fuerte impacto resonó cuando aparecimos completamente en el campo de batalla, captando la atención de la mayoría de las fuerzas más fuertes cuando la abominación de 5 metros apareció a la vista. Sus músculos verdes y acerados brillaban a la luz mientras dispersaba por completo la pesada lanza que se precipitaba hacia abajo. El cazador en el suelo dejó escapar su risa con más facilidad mientras dejaba de sangrar por la llegada de luz del guardián y nos miró a mi invocación y a mí con gran interés. Volví a mirar su figura que estaba de pie y le preguntó solo para estar seguro: ¿esa cosa de ahí arriba es el dragón negro? Hubo una pausa mientras parecía sorprendido por mi tono indiferente, antes de responder y decir: sí, ese es él. Asentí mientras centraba toda mi atención en la figura humanoide en los cielos que estaba dejando escapar un poder feroz sin siquiera moverse. Mi invocación había regresado a mi lado en caso de que me encontrara con otra bestia que fuera demasiado rápida para que yo la notara. Estaba adquiriendo confianza, pero no quería que me golpearan con ataques mortales que pudiera evitar. La figura en el cielo me miró mientras hablaba. Cada vez más de vosotros salís como cucarachas. Tenía una expresión furiosa cuando dijo esto, y me pregunté qué había hecho el hombre de abajo para enojar tanto a la bestia. Sí, lo siento, tenía como objetivo salvar a alguien y detener el ataque de un dragón, y parece que he completado uno y ahora tengo que pasar al otro. El silencio prevaleció mientras mis palabras parecían haber tocado un nervio. La figura humanoide no respondió ya que usó una habilidad y múltiples armas transparentes comenzaron a aparecer en el aire. Las armas iban desde lanzas, espadas, martillos e incluso matamoscas. Continuaron formándose hasta bloquear el cielo. Me sorprendió este tipo de habilidad cuando envié una orden a mi invocación y usé grito de guerra hacia los cazadores circundantes. Los capítulos de Neo N0 se publican en N0V/E/LB/IN. Co/M. Aléjate de esta área inmediatamente o podrías perder la vida. Mi voz resonó por toda el área mientras los cazadores se alejaban al ver las numerosas armas de gran tamaño que aparecieron en el cielo. Mi abominación virulenta extendió sus alas mientras desaparecía y volaba hacia el dragón.
Una explosión nociva surgió de él en el momento en que se acercó, tiñendo de verde las armas transparentes. Las armas que aún estaban en el aire comenzaron a agrietarse y desaparecer a una velocidad visible a simple vista, cuando el dragón fue empujado hacia atrás por la explosión y miró mi invocación en estado de shock. Estaba observando expectante mientras esperaba ver el poder de esta invocación de rango S, y cómo le fue contra un monstruo genuino de rango S rugido. Un fuerte aullido resonó en la figura mientras salía humo negro y rápidamente cambió a la forma de un enorme dragón negro. Miré esta figura con asombro cuando la mano con púas de la abominación virulenta se acercó y se estrelló contra ella, empujando la figura hacia el suelo. Realmente era una bestia que estaba en otro nivel, ya que cayó brevemente antes de que soplaran fuertes vientos y se precipitara en los cielos hacia la invocación. Sus amplias mandíbulas se abrieron cuando un chorro de llamas tiñó el cielo de carmesí, el rápido golpe impactó directamente a la abominación virulenta. Cuando las llamas terminaron, la invocación en el cielo tenía sus alas rotas pero seguía tan vivaz como siempre. Sin el apoyo de sus alas, comenzó a caer hasta estrellarse contra el suelo, lanzando un aullido hacia el dragón en el aire mientras un gas nocivo estallaba a su alrededor. Al ver a la invocación resistir el calor extremo del ataque de una bestia de rango S, una sonrisa floreció en mi rostro. Observé sus alas rotas y levanté mis manos hacia él, provocando que explote en un charco de explosión venenosa mientras todo a su alrededor se derretía. Los cazadores hacía mucho que habían desaparecido del área cercana, solo el estúpidamente valiente cazador que se reía ante la muerte era visible no muy lejos. Sostenía con fuerza una katana afilada en sus manos mientras sus ojos observaban la batalla en curso con gran atención. En el momento en que explotó la abominación virulenta en el suelo, un círculo rúnico de malaquita apareció en los cielos mientras lanzaba invocar abominación virulenta una vez más. Pasó un segundo cuando una nueva bestia apareció del círculo rúnico, con sus anchas alas de murciélago y su gran cuerpo verde como nuevos. Esto confirmó la conjetura de que solo se podía convocar a uno a la vez, y encontré otro método útil de ataque mientras recordaba la peligrosa explosión que soltó la vieja abominación cuando explotó cuando convoqué a otro. El dragón miró a nuestras dos figuras con una mirada mortal mientras hablaba. Ya he jugado con ustedes, tontos, durante bastante tiempo. Capítulo 59, Inundación. Segundo, miré al humano recién aparecido y a la criatura alada que estaba comandando. Estos nativos en realidad tenían a alguien de este nivel de fuerza, lo que me sorprenderá aún más. El humano que había ensuciado mis escamas estaba a punto de morir, solo para que éste se lanzara y lo salvara en el último minuto. El problema era que este nuevo realmente representaba una amenaza para mí. Bueno, su bestia lo hizo de todos modos. Llegué al punto de empatizar con las criaturas de este mundo debido a la similitud de los eventos por los que estaban pasando, pero esa fue la elección equivocada. Si quería tener éxito en mi objetivo en este pequeño mundo, tenía que ser despiadado. Tengo mi propia gente de la que preocuparme. Dicho esto, primero me ocuparía de esta amenaza frente a mí. Mi lesión no debería estallar mientras no haga todo lo posible, así que comencé a lanzar mi habilidad, Draconic Summoning. Los habituales medio dragones alados feroces llenaron el aire, y su número aumentó a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Estos se usarían para mantener a raya a la vil criatura convocada mientras derrotó a su amo. Esa fue la solución más rápida después de todo. Ordené a los medio dragones que atacaran, y la criatura alada se dirigió hacia ellos a gran velocidad. Fue lo suficientemente poderoso como para que un solo golpe derritiera el cuerpo de mi invocación, y liberó un gas venenoso que se extendió y derritió a más de 20 de los medio dragones en un abrir y cerrar de ojos. Me puse aún más serio al ver esto y me di cuenta de que solo tenía unos segundos para hacer mi movimiento contra el humano. Si él muere, la criatura muere con él. Mis alas vibraron cuando los elementos del viento convergieron a mi alrededor y mi cuerpo desapareció de mi ubicación, disparándose hacia el humano en la distancia. Pasé la posición en el cielo donde la criatura venenosa estaba luchando contra mi invocación, y supe que la victoria estaba a la vista ya que la criatura nunca me alcanzaría antes de que pudiera derrotar a su maestro. Fue realmente vil, ya que casi había derrotado a casi todos los medio dragones, pero los pocos segundos que me dio fueron suficientes. Mi pecho retumbó mientras dejaba escapar otro de mis ardientes alientos hacia la figura del humano. ¡Boom! Sentí un impacto y no dejé lugar a errores mientras formaba múltiples pilares de relámpagos púrpuras que también se estrellaron en la ubicación de la figura. Cuando pasó la explosión, se presentó un espectáculo sorprendente. ¿What? La criatura verde fue la que se pudo ver en el punto de impacto.
Me estaba acercando a su posición para poder acabar con su maestro, pero en lugar de eso lo encontré. Intenté retroceder porque su veneno era muy poderoso, pero no lo logré a tiempo ya que la criatura explotó. Auge. Puaj. El humo verde cubrió mi cuerpo mientras me empujaban hacia atrás. La criatura se había autodestruido y me dejó algo de espacio para respirar, pero no había mucho ya que otra exactamente igual apareció en el aire una vez más. Vamos, joder. Me estaba poniendo furioso por la gran reserva de maná que parecía tener el humano mientras mis sentidos lo seguían hasta una posición muy detrás de mí. Debió haberme dejado sin aliento y convocar a la criatura donde estaba para poder autodestruirse y herirme. Si no me cuidara en esta pelea, podría salir perdiendo. Sin embargo, no estaba demasiado preocupada ya que mi fuerte esencia vital ya había expulsado el veneno que estaba adherido a mi cuerpo. Además, con la forma imprudente de que este humano estaba usando su energía para convocar y desconvocar a su criatura, pronto se agotaría y se convertiría en mi presa. Para manejar a la criatura recién aparecida que venía hacia mí, reforzó mi cuerpo con múltiples barreras de maná. Esta era la fuerza de un dragón que muchos seres temían. Los dragones tenían reservas de maná casi ilimitadas y un uso experto del maná que los rodeaba, lo que hacía casi imposible que alguien del mismo nivel se enfrentara a ellos. Sería lo mismo contra este humano. ¿De verdad crees que tus reservas de maná igualarían a las mías? Las barreras se acumularon por todo mi cuerpo cuando mis garras sintieron el impacto contra la abominación alada. Cada uno de sus golpes destruyó algunas de las barreras que me protegían, pero proporcionalmente maná y las restablecí justo después. La criatura realmente podía igualar mi velocidad a medida que sus ataques se regresaban más feroces en el cielo. Cada pocos segundos, liberaba una ráfaga de gas nocivo que casi destrozaba todas las barreras que tenía. El humano observará la batalla con gran atención en el cielo, lo que significa que invocar a esta bestia debería ser su habilidad más poderosa. Pero ¿cuántas veces más podrás invocarlo después de que destruya a este? Mi cuerpo aumentó su tamaño cuando mi cola fortalecida salió disparada y se estrelló contra la criatura venenosa. Las afiladas púas atravesaron sus duros músculos y la criatura se aferró a mí mientras explotaba. Auge. Esta explosión sufrió un daño significativo, pero me recuperaría en unos minutos. Miré al humano para ver si tenía las reservas para convocar a otra de esas criaturas, pero se quedó quieto con una expresión tranquila y levantó su mano derecha hacia mí. Una luz brillante cubría mi cuerpo mientras curaba las heridas y expulsaba el veneno a un ritmo rápido mientras me preparaba para el último ataque del humano. No importa lo tranquilo que pareciera, sabía que solo estaba aparentando valentía. Vamos. Trae tu último ataque. Déjame resistirlo y mostrarte el terror de un dragón negro genuino justo después. Se produjo un estruendo en nuestro entorno cuando sentí una oleada de energía desde todos los rincones a mi alrededor. Energía que de ninguna manera era inferior a mi aliento conflagrante se condensaba encima y debajo de mí, ya a mi izquierda y derecha. Contornos transparentes de montañas en movimiento se notaron mientras retumbaban y el calor aumentaba a un grado alarmante conmigo en el centro. Está bien, ¿qué? Auge. Asfixia. Eso fue todo lo que sentía mientras continuaba lanzando múltiples barreras de energía que continuaron siendo destrozadas en el momento en que fueron creadas. El magma espeso me estaba asaltando por ambos lados, las altas temperaturas quemaron mis escalas en el momento en que no reemplacé las barreras lo suficientemente rápido. Sentí un dolor extremo cuando la lesión en mi pecho se estalló y empeoró la situación. Suspiro. 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 Dejé escapar un suspiro mientras la destrucción a mi alrededor se disipaba. La mitad de mi cuerpo estaba carbonizada mientras miraba con miedo al humano encima de mí. Podría evitar soltar un grito. ¿Qué demonios eres? Esta cosa, este ser, definitivamente no era humano. Eso es simplemente un insulto. Su misma respuesta indiferente salió, haciendo que los engranajes en mi mente giraran más rápido mientras pensaba en opciones para salir de esto. No empieces a pensar demasiado, aquí tienes un poco más. Él me ignoró mientras su brazo permanecía en el aire, múltiples estruendos resonaban mientras volcanes transparentes se formaban a mi alrededor una vez más y un círculo verde que sacaba a la luz a la bestia venenosa brillaba. Miré la vista frente a mí con temor mientras me preguntaba, ¿en qué diablos me había metido?